Pero sigamos, entonces, como les estaba diciendo, esos nitratos, ¿ok?, van a efectuar o van a potenciar el óxido nítrico que normalmente, o fisiológicamente hablando, regula la relajación del músculo liso o de la contracción del músculo liso. ¿Ok? Entonces, lo que va a hacer este MP cíclico, ¿ya?, como fisiológicamente hablando, ¿ok?, relaja el músculo liso. Recuerda que había una proteína quinasa A. ¿Se acuerdan? La proteína quinasa A era efectora de quién? Del AMP cíclico. En los receptores que estaban unidos a la proteína GQ estaban los dos mensajeros, IP3 y diacilglicerol. ¿Ok? IP3 se iba con el retículo sarcoplasmático, que es la casita del calcio, y lo sacaba. Pero diacilglicerol producía proteína quinasa C. Estoy hablando de la ruta de GQ. Pero en este caso, un MP cíclico va con otra proteína quinasa, que es proteína quinasa G de gato, así como el gato ronrón, G de gato, ¿ok? Proteína quinasa G de gato. ¿Ok? Entonces, a través de la proteína quinasa G de gato, ¿qué es lo que hace? Fosforila despierta a quién? A la cadena ligera de miosina fosfatasa, así se llama. La cadena ligera de miosina fosfatasa recién es la que va a mediar la relajación del músculo. ¿Ok? Entonces todo lo que les estoy hablando está en su Biblia. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, les estaba diciendo las fosfodiesteratas. En este caso las tenemos diversas fosfodiesteratas: 3, 4, 5, 9, en todo el cuerpo. ¿Ok? Las fosfodiesteratas, ¿qué es lo que van a hacer? Para regular también esta relajación, ¿ok?, van a, o su target, mejor dicho, va a ser las proteínas efectoras fisiológicas, GMP cíclico y AMP cíclico. Por esta razón, en el otro grupo de otras barras mencionó acerca de, por ejemplo, ¿no?, los inhibidores fosfodiesterasa, que en este caso es tipo 5, ¿no?, la famosa pastillita azul, que en este caso es el sildenafilo. Por ejemplo, a nivel del músculo liso, el músculo liso vascular, ¿ok?, tenemos la fosfodiesterasa 5, que justamente es, si tú inhibes al inhibidor, simplemente mejoras el efecto fisiológico como tal del GMP cíclico. Inicialmente el sildenafilo se creó, por ejemplo, para la hipertensión pulmonar, que es otra patología también que puede afectar la cavidad derecha del cuerpo. ¿Okay? Entonces, en consecuencia, lo que van a hacer es aumentar los niveles de GMP cíclico, y de esa forma, por ejemplo, dentro de todos los efectos que produce la relajación musculo-liso, es justamente la prolongación de la erección en este caso. Por eso se utiliza la pastillita azul. Pero como efecto adverso, esta prolongación de la erección puede tener una patología llamada el priapismo. ¿Ok? El priapismo, justamente el único tratamiento es insertar agujas en el cuerpo cavernoso y sacar sangre, ¿ok?, para justamente disminuir la cantidad de sangre que está ubicada en los cuerpos cavernosos, ¿no? Imagínense los hombres, que se ven una aguja de manera intervencionista, o de manera invasiva, perdón, que te retiren sangre justamente de los cuerpos cavernosos. Es algo un efecto adverso que sobre todo se vio, sobre todo en los años donde se fue publicado por la FDA del sildenafil y todo eso. ¿Okay? También se puede producir mareos y todo eso. ¿Okay? Entonces tengan mucho cuidado si en algún momento posan la pastilla. Pero por ejemplo, en neumo vamos a encontrar, hay un fármaco que se llama el roflumilast, ¿okay?, que es utilizado también en la terapia del asma, ¿okay?, y también se utiliza para el EPOC de tipo crónico, que también inhibe la fosfodiesterasa. ¿Ok? En cardio, ¿qué más tenemos? Un inhibidor de la fosfodiesterasa 3 que se llama milrinona. ¿Ok? Que sobre todo se utiliza milrinona. Dice nona, abuela italiana, nona, milrinona. ¿Ya? Se utiliza sobre todo en el área intensiva, milrinona, sobre todo evidentemente en nuestro querido MINSA no lo utiliza, pero en la práctica privada se utiliza bastante milrinona. ¿Ok? Pacientes que están shock sépticos con disfunción cardiovascular y así sucesivamente. Entonces, dense cuenta de la importancia de este complejo, de saber
la fisiología normal de la contracción del músculo liso, ¿quién lo regula? ¿Qué proteínas van a regular van a mediar la relajación del músculo liso? ¿Ok? Pero en este caso, por ejemplo, los nitratos, ¿dónde actúan? ¿A nivel del músculo liso arterial o a nivel del músculo liso venoso, de las venas? ¿En dónde? ¿Te acuerdas del concepto inicial que te di? La mayor cantidad de sangre se encuentra en las venas, no en las arterias. Si tú un paciente, por ejemplo, que tiene un dolor torácico de origen cardíaco, y quieres disminuir la demanda de oxígeno, porque acuérdate que es tan fluible, pues el corazón cuando mejor dicho, las variables que se van a alterar y que van a producir mayor demanda del cardiomocito por el oxígeno son varias. Una de ellas, por ejemplo, es aumento de la contractilidad, otra de ellas es aumento de la precarga. La precarga tiene que ver con la bulimia. En consecuencia, los nitratos, ¿dónde van a actuar? ¿En arteria o en vena? Acá, aquí, en vena. ¿Ok? Porque allí se encuentra la principal cantidad de sangre, o la mayor cantidad de sangre almacenada en las venas. ¿Por qué en las venas? Porque las venas tienen menor cantidad de músculo. ¿Te das cuenta? Mira, solamente el músculo que tienen, nada más. ¿No? Entonces, date cuenta de la cantidad de músculo o la diferencia contra toda esta cantidad. ¿Ok? Entonces, esa menor cantidad de músculo le permite justamente distenderse para que albergue esa cantidad de sangre. ¿Ok? Pero también hay vasodilatadores arteriales, por ejemplo, la hidralacina. Eso lo dicen acá, creo. Pero es importante que lo sepas. También su efecto no es venoso, sino es arterial. ¿Ok? A través del mismo mecanismo de acción de los nitratos. Entonces, lo importante que creo que sepas es sobre todo la parte fisiológica. Por esa razón te digo, fisio es importante conocer antes de entrar a las patologías o antes de entrar a los fármacos, para poder saber cómo actúan o qué parte de la parte fisiológica está alterada en las patologías. ¿Ok? Entonces, eso es lo importante que creo que sepan desde el punto de vista de los vasos sanguíneos. Ahora, el corazón básicamente ustedes, como ya lo han visto en la clase pasada, tiene 4 cavidades, salen los vasitos, unos llegan, otros salen y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, como les vuelvo a decir, acá, los vasos sanguíneos o las arterias coronarias están entre el miocardio y el pericardio. Aquí están los vasitos sanguíneos. ¿Ok? Pero ahora, veamos evidentemente que el corazón no se ve así. Si tú quieres ver el corazón, evidentemente tienes que pedir una cardioresonancia, en este caso con contraste, para poder justamente ver la sangre que está alojada. Entonces, el corazón tiene más o menos esta disposición, ¿ya? ¿Y qué características anatómicas tenemos que recordar para ello? En primer lugar, el corazón se encuentra en el intestino medio, porque acuérdate que tiene sus pulmones y acá debajo está el principal músculo inspiratorio de la respiración. ¿Cuál es? Acá está tu abdomen. ¿Ok? Abdomen, ombligo y aquí está tu six pack. ¿Ok? Entonces ahí está básicamente tu abdomen. El abdomen está dividido por el diafragma. Y el intestino superior está dividido en 3 porciones: anterior, medio y posterior. ¿Quién divide el anterior y el posterior? El corazón. La cara interna o la cara anterior del corazón divide el anterior y el medio, y la cara posterior del corazón divide el mediastino medio y el mediastino posterior. ¿Ok? Entonces, evidentemente, el corazón y sus grandes vasos se encuentran en el mediastino medio. ¿Ya? El mediastino anterior es una estructura, por ejemplo, esta parte, las estructuras que se encuentran en el mediastino anterior lo preguntan mucho, sobre todo en el ENAM, que preguntan los sentados también, porque es algo que la gente, como es memoria, la gente suele fallar. Por ejemplo, en el mediastino anterior hay una estructura importante que lo he visto en hemato. Tu timo, recuerda que los linfocitos T maduran ¿dónde? En el timo. ¿Ok? Muy importante, sobre todo los primeros 20 años de vida. A partir, mientras vamos envejeciendo, el timo va disminuyendo, parte de la inmunosenescencia. ¿Ok? Entonces aquí está el timo, otra estructura. Pero sobre todo la parte donde más preguntan es acá. Porque aquí hay un montón de estructuras. Por
posterior. Entonces, aquí tú tienes que, evidentemente, enfocarte y aquí saber las estructuras que pasan por el intestino posterior. En lo que respecta al corazón, evidentemente, está en el intestino medio. ¿Ok? En los hombres pesa 400 gramos aprox, en las mujeres 0, ¿ok? Aproximadamente, ¿ya? Pero esto es un facto. ¿Ok? Facto. 0 gramos. ¿Ya? Me están grabando. Es un facto. 0 gramos. ¿Ok? Ya sabrán por qué. Pero bueno. Tiene caras también el corazón. ¿Ok? Evidentemente, para que puedan ubicarse en esta resonancia, ¿ok? Esta es la parte anterior y esto es tu esternón. ¿Ok? ¿Y cómo reconoces que estás en la parte posterior? Porque esto de aquí es la aorta. ¿Ya? Y aquí está tu cuerpo vertebral de la vértebra. ¿Y esto negrito qué es entonces? ¿Ah? Ah, la médula, escuché vena. Médula, ¿ya? La médula. Entonces, es una forma de facilitar. ¿Cuál será la parte derecha y cuál será la parte izquierda? Derecha, de este lado, ¿cierto? Porque te das cuenta, te lo voy a dibujar, ¿ok? Con azul porque es sangre desoxigenada. ¿Ok? Y por aquí está aurícula derecha y ventrículo derecho. Lo voy a dibujar en rojo porque sangre oxigenada. ¿Ok? Aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Como también puedes observar ello, porque justamente en este caso, date cuenta la cantidad o el grosor, ¿no? Date cuenta del grosor nada más, la diferencia de ventrículo. Por esa razón, en las patologías, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca del lado derecho, o si te preguntan, y esto ha sido pregunta de examen, ¿cuál es la primera causa de la insuficiencia cardíaca del lado derecho? La primera causa. ¿Cuál sería la primera causa de insuficiencia cardíaca del lado derecho? Realmente conservar desde el punto de vista anatómico. La cantidad de músculo que tiene, la diferencia de músculo entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Arritmia no. Es otra de las causas también, pero son causas posteriores. La primera causa, ¿ok? Otra de las causas, pero son posteriores. La primera causa de disfunción de origen derecho es que falle primero el izquierdo. ¿Ok? Entonces, suena lógico, por supuesto, pero eso se ha preguntado que es ahí falla. ¿Ya? Simplemente por saber la cantidad de grosor. Date cuenta que la diferencia entre uno y otro es significativa. ¿Ok? Entonces, saber anatomía es muy importante. Muy bien. Entonces, entre la aurícula izquierda y la aorta se encuentra esta estructura por la cual vas a comer, por ejemplo, el día de la medicina, ¿no? Si vas en la parte gastronómica, por aquí va a pasar tu bolo alimenticio, ¿cómo se llama? El esófago está muy en contacto o es el mejor amigo de la aurícula izquierda, ¿ya? Esto es algo importante que reconozcas porque, por ejemplo, en el algoritmo de manejo diagnóstico, por ejemplo, de la fibrilación auricular, ¿no? Acuérdate que la fibrilación auricular, si te ven al menos 2 arritmias, o va a ser fibrilación auricular, o va a ser Wolfram-White. ¿Ok? Que es un ataque arritmia. Ojo. 2 arritmias que te van a preguntar siempre va a ser fibrilación auricular y síndrome de Wolfram-White. Porque eso preguntan mucho. ¿Ok? Y de las previas arritmias, evidentemente van a ser los bloqueos. Nada más. ¿Ok? Pero muy bien. Dentro del algoritmo de manejo diagnóstico, por ejemplo, de la fibrilación auricular, sabes que la fibrilación auricular, dentro de la tríada de Virchow, puede originar, evidentemente, trombos por N causas. Pero si nos enfocamos en la tríada de Virchow, se producen los trombos por éxtasis sanguínea. Porque básicamente lo que hace la sangre es recircula. La contracción auricular es mucho más rápida que la contracción ventricular, entonces más o menos es así. Y esa éxtasis sanguínea, acuérdate la teoría de Virchow, predispone a la formación de trombos. Entonces, como sabes que las cavidades izquierdas van a circulación sistémica, por aquí sale la aorta, ¿ok? Una
de los caminos de la aorta puede, por ejemplo, y originar un stroke o un ACV de tipo isquémico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿O cuál es la imagen diagnóstica? Y eso te preguntaron, por ejemplo, en medicina interna. ¿Ok? Dentro del algoritmo de manejo diagnóstico de la fibrilación auricular, ¿cuál es el examen de ayuda auxiliar para que justamente nos pueda determinar el origen de la causa del trombo que está en el cerebro? Ya porque te colocaban angioresonancia, te colocaban TAC, por ejemplo, de tórax, te colocaban ecocardiograma y te colocaban ecocardiograma transesofágico. Y la ENA, ninguna de las anteriores. ¿Cuál marca? ¿Cuál es el mejor examen, para poder ver el origen del trombo? ¿Cuál de ellos? Tomografía, angioresonancia, ¿te acuerdas? Angioresonancia, por acá, por ahí. Ecodoppler, por ahí. Era el ecocardiograma transesofágico, porque si tú colocas un aparatito o una camarita a través del esófago, miras todo el corazón, y principalmente ¿qué cosa? El izquierdo. Ese es el mejor diagnóstico. Aprovechando la intervención de Milot, parte del algoritmo diagnóstico también es, por ejemplo, hacer un ecodoppler de qué cosa, de las carótidas, porque por allí puedes haber también, por ejemplo, placas ateroscleróticas. ¿Ok? En tu guía también está la secuencia de arterias que están más ocluidas a las menos ocluidas, la frecuencia. ¿Ok? Y una de ellas es la carótida. ¿Ok? Muy bien. Entonces, por esa razón, aquí se utiliza el ecocardiograma transesofágico, porque el esófago está justo por detrás de la aurícula izquierda. Metes un aparatito y miras absolutamente todo el corazón. Y lo que tú quieres ver, evidentemente, es la aurícula izquierda, que puede ser el probable foco donde se originó el trombo, para la causa del stroke de tipo isquémico. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hasta acá. A partir del domingo, el vago, que es el décimo par craneal, ¿ok? El nervio laríngeo recurrente izquierdo pasa por debajo de la aorta, ¿ok? Pasa por debajo de la aorta y sube a... Vamos a hacerlo así, ¿ok? Imaginemos que estas son las cuerdas vocales y estas es el cartílago-tiroides, pero tiene la manzana de Adán en el hombro, ¿ok? Entonces, lo que hace el nervio laríngeo recurrente izquierdo es como que abraza la aorta y va a inervar justamente las cuerdas vocales. Entonces, en su libro hay una patología que se llama el síndrome de Horner. ¿Qué es una patología que se puede ver desde el punto de vista anatómico? El síndrome de Horner puede ser por cualquier causa que origine una dilatación de la aurícula izquierda. Y esta dilatación de la aurícula izquierda lo único que hace es comprimir estructuras adyacentes, como por ejemplo el esófago y por ejemplo el nervio laríngeo recurrente izquierdo. Dentro del síndrome de Horner hay un síntoma llamado la disfagia por compresión del esófago y hay otro síntoma llamado la ronquera, ¿ok? En este caso es por compresión del nervio laríngeo recurrente izquierdo. Pues evidentemente cualquier causa que pueda hipertrofiar la aurícula izquierda, ¿okay? Puede ser estenosis, por ejemplo, de la mitral, por cualquier causa, ¿ok? Entonces puede originar el síndrome de Horner, ¿ok? Muy bien, entonces a partir de allí creo que estamos claros. ¿Hay alguna duda hasta acá? No. Muy bien. Entonces, las caras del corazón, una vez reconocidas, es importante saber algo adicional. El ventrículo derecho es el que está más en contacto con la parte anterior, es decir, la porción más anterior del corazón es el ventrículo derecho y la porción más posterior del corazón es el aurícula izquierda. ¿Por qué es importante saber esto? Porque, por ejemplo, imagínate que aquí, el día de las Olimpiadas, te emocionas tanto, ¿ya? Y, por ejemplo, el arquero, nos vemos en el fútbol, ¿ya? Porque eso puede suceder. Ya me preparé para eso. ¿Ok?
el arquero saca, y tú eres un delantero, ¿no? Y saca tan lejos el balón que puede originar o puede caer en el área del arquero. Entonces tú, evidentemente como eres delantero, quieres recepcionar el balón con el pecho y tú lo recepcionas de este lado. Pero el arquero, ¿cómo sale? Con los puños y, por ejemplo, con la rodilla para defenderse, como es parte normal de la defensa del arquero. Imaginemos que la rodilla se cae en tu tórax, ¿no? Y tú encuentras, por ejemplo, imaginemos que yo estoy acá arbitrando, ya, estoy en el borde, y me doy cuenta de que el arquero le metió un rodillazo en todo el tórax al delantero X. Y cuando yo vengo, ¿ok? Con la justa puede respirar el alumno, ¿ya? Pero además de ello yo veo incapacitación yugular. ¿Ok? Entonces lo único que voy a hacer es simplemente rezar. ¿Ok? Voy a rezar y lo único que de repente voy a hacer mis megas y llamar al seguro de la universidad, bueno, creo que todos tienen seguro, ¿no? Entonces voy a llamar al seguro y vendrá la ambulancia, hará lo que tendrá que hacer, pero va a ser muy tarde. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó en el delantero? ¿Por qué tendría incapacitación yugular? Taponamiento Estamos cardíaco. saliendo del tórax. El proyecto se lo recibió acá. Taponamiento cardíaco. ¿Qué cosa está sucediendo? Evidentemente, no, la primera estructura que puedo pensar es el corazón. Otras estructuras que pueden estar lesionadas, puede ser el pulmón también, ¿ok? Y así como un sinnúmero de estructuras que se encuentran internamente en el tórax, ¿ok? Pero en el caso que estamos de cardio, y tú vas a acordarte de eso, ¿ok? Y hablando de eso, por favor, si sucede alguna emergencia o alguna urgencia, no vayan a decir doctor seminario, porque lo que sucedió con el niñito fue que no se dislocó, pero no podía mover el brazo. Vino uno del seminario 2 y dijo, doctor, lesión del nervio radial. Y no importa, eso no importa en el momento, hay que ayudarlo. Aplique, dijo, doctor, flexo braquial, doctor, flexo braquial. Hay que tener un poco de coherencia. Ya está bien que el seminario, duermas con seminario, sueñes con seminario, tengas pesadillas con seminario, pero en el momento de ese doctor, lesión del flexo braquial. Así pasa. Ayuden, ¿ya? Ayuden si sucede algo así. Espero que no. Estoy cruzando los dedos. ¿Ya? Creo que mejor no voy a venir para evitarme esos problemas. Pero bueno, a lo que iba, ¿ok? Ese soy yo y veo incapacitación yugular, simplemente me pongo a rezar, ¿ok? Porque evidentemente es parte de algo llamado taponamiento cardíaco, ¿ok? Por la triada de Beck. La triada de Beck es parte del taponamiento cardíaco. Uno de ellos es la incapacitación yugular, otro de ellos son los ruidos cardíacos mates y el otro hallazgo es la hipotensión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El taponamiento cardíaco simplemente es la acumulación de agua, sangre, ¿ok? Entre el espacio pericardio. Evidentemente lo que va a suceder aquí, acá, ese pericardio se va a acumular de sangre y evidentemente el corazón no va a poder cumplir unas funciones básicas como es la dilatación para albergar la cantidad de sangre. ¿Ok? Entonces el paciente, ¿qué es lo que va a hacer? Entre cada inspiración, y esta modificación hemodinámica se toma, si te ha venido como pregunta de tu examen, cuando un paciente, ahorita por ejemplo que tú estás inspirando, estás aumentando el retorno venoso, ¿ok? Pero como la sangre está acumulada acá, en el ventrículo izquierdo, ¿ok? El ventrículo izquierdo no va a poder relajarse como tal, pero cuando en este caso el delantero va a inspirar a cada rato, lo que va a hacer es aumentar el retorno venoso. Por lo tanto, este ventrículo derecho se va a dilatar cada vez más y más y más. Y lo único que va a hacer es desplazar el septum. ¿Ok? Desplazar el septum interventricular, pues ese pedacito, esa estructura anatómica que divide el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo va a interferir en la dilatación del ventrículo izquierdo? Va a haber menos sangre que va a llegar a este.
y en consecuencia de esto va a inyectar menor cantidad de sangre a través de la aorta. Entonces, puede haber un descenso de la presión sistólica en más de 10 milímetros de mercurio. ¿Cómo se llama esto? Pulso paradójico. ¿Ah? Pulso paradójico. Pulso paradójico. ¿Ok? Entonces, ¿por qué sucede el pulso paradójico? Porque simplemente en cada inspiración, ¿ok?, hay un desplazamiento del septo interventricular por parte del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo. ¿Ok? Y evidentemente el parar la inspiración, eso es algo que no se puede, por ejemplo. Imagínate en el delantero que suceda eso. ¿Ok? Entonces, ¿por qué hay intoxicación yugular? Porque se acumula de sangre acá, 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 y una de estas, o de los vasos que van a las cavidades derechas, es en este caso la vena cava inferior, a través de las yugulares. ¿Ok? Entonces, lo único que va a hacer va a saber que la irrompización yugular, que en este caso es delantero, va a estar latiendo, o va a saberlo. ¿Ok? Entonces, eso es parte de la correlación anatómica desde el punto de vista del taponamiento cardíaco, la tirada del pecho, etc. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Sí, claro? ¿Ok? Entonces, espero que esto no suceda. No. ¿Ya? Para que vayan por fútbol, por favor. Solamente es la semana de medicina, no es el modelo por venir. ¿Ya? Pero bueno. Entonces, cualquier estructura, o mejor dicho, cualquier trauma torácico que vaya a lesionar el corazón, principalmente va a lesionar el ventrículo derecho. ¿Ok? Porque es la estructura más anterior del corazón. La estructura más posterior al corazón es la aurícula izquierda. Y cualquier causa que hipertrofie la aurícula izquierda puede comprimir el esófago y el nervio laríngeo recurrente. Si se comprimen ambos, genera síntomas. Esófago, disfagia, laríngeo recurrente, bronquitis. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuántos tipos de hipertrofia hace el corazón? ¿Hará hipertrofia sarcoplasmática o hipertrofia miofibrilar? Miofibrilar, sí. ¿Ahí tiene alguna otra idea? ¿Cuántos tipos de hipertrofia del corazón? ¿Cuántos? La hipertrofia que le dije hace un momento, la miofibrilar y la hipertrofia sarcoplasmática, ¿de qué músculo estoy hablando? ¿Músculo liso? ¿Músculo esqueleto o músculo cardíaco? La hipertrofia miofibrilar y la hipertrofia sarcoplasmática es el músculo esquelético. ¿Ok? Son adaptaciones celulares, no entiende, el músculo esquelético. El músculo cardíaco solamente son dos tipos de hipertrofia: excéntrica y concéntrica. ¿Ok? Para que no tengáis por la duda, ¿qué será hipertrofia sarcoplasmática o qué será hipertrofia miofibrilar? Eso tiene que ver en relación con, por ejemplo, el tipo de ejercicio. Aquellos levantadores de pesas, por ejemplo, uno que iba al gimnasio, principalmente, si va a levantar grandes cantidades de peso, va a producir hipertrofia de tipo sarcoplasmático. La hipertrofia miofibrilar está en relación con ejercicios de fuerza o de resistencia. Por ejemplo, aquellos que van a correr en la maratón, no sé cuántos kilómetros, creo que son 10, 5, ¿dónde es maratón? ¿Ya? Por ejemplo, Inés Melchor, Cristian Pacheco, otros maratonistas en Perú, reconocidos a nivel mundial, ellos también hacen un tipo de hipertrofia, pero principalmente hipertrofia de tipo miofibrilar, ¿ok? Para que puedan justamente rendir en estas actividades de larga. Pero por ejemplo, Arnold Schwarzenegger. ¿Han visto el tamaño de su brazo? Es un músculo, porque tiene mucho. ¿Por qué pasa eso? Porque el hipertrofia que él hace no es tanto miofibrilar, sino sarcoplasmático. ¿Ok? Para que puedas ver la diferencia entre el músculo
estriado eléctrico y estriado cardíaco. En el músculo estriado cardíaco existen dos, como te vuelvo a decir. La excéntrica y la concéntrica. Pero antes de entrar a ello, ¿qué es la hipertrofia? A ver. ¿Qué es la hipertrofia? ¿Ah? Proliferación de las células. Ahí tenemos la idea de qué es la hipertrofia. ¿Ah? Crecimiento de la célula. Eso, por ejemplo, es preembrionario. Porque la primera clase de preembrionario eran adaptaciones celulares. ¿No? ¿Se acuerdan de adaptaciones celulares? Hipertrofia, hiperplasia, atrofia, metaplasia, displasia, todo ello. ¿Ok? La hipertrofia es simplemente el aumento del tamaño. ¿Se acuerdan que tiene que suceder un reordenamiento del citoesqueleto? Porque el citoesqueleto es justamente la estructura de la célula que le da soporte, le da tamaño, y evidentemente, por ejemplo, Arnold no va a comer lechuga, ¿no? Para tener evidentemente el bíceps o el tríceps o el pectoral que tiene. Y tiene que comer principalmente proteínas para que su citoesqueleto del milloncito esquelético crezca y así tenga la proteína. Bueno, en su época no se lo tiene nada. Pero bueno, en el caso de la hipertrofia, ¿ok? Del músculo cardíaco, tenemos de dos tipos, como te puedo decir, la excéntrica y la concéntrica. ¿Ok? Esta hipertrofia concéntrica responde sobre todo a cambios en la presión. ¿Ok? En la presión. ¿Qué causas me puedes decir patológicas que producen una hipertrofia concéntrica? Hipertensión arterial. ¿Qué otra causa? ¿Valvulopatía importante de venir? ¿Estenosis? ¿Estenosis cuál? Aórtica. Aórtica. ¿Ok? Entonces todo lo que aumente la presión. ¿Por qué la estenosis aórtica? Porque el corazón va a tener que contraerse muchísimo más para vencer la presión de la válvula aórtica y esta se abre y recibe hielo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, como lo que dijeron sus compañeros, la hipertensión arterial y la estenosis aórtica. ¿Cuál es el hallazgo semiológico de la estenosis aórtica? Característico de este. El soplo, ¿dónde se irradia? ¿Se acuerdan? ¿Ah? A las carótidas. ¿Ya? La insuficiencia mitral, que es otra valvulopatía, el soplo se irradia a la axila. Es algo característico, es lo que siempre viene. ¿Ya? Sí, al menos de las 4 válvulas que tenemos, las auriculoventriculares, que en este caso es mitral tricuspidia, la que más preguntan es mitral, que es del lado izquierdo. Y de la sigmoidea, que es la aórtica y pulmonar, la que más preguntan es del lado izquierdo, porque está la aórtica. Entonces, de las cavidades izquierdas, aprende la estenosis y la insuficiencia aórtica, y la estenosis y la insuficiencia del tipo mitral. Porque por todas las cavidades izquierdas son las que más repercuten clínicamente hablando y son las que más frecuentemente vamos a presentar en el examen. La valvulopatía de tipo tricuspidia es algo extremadamente raro. ¿Okay? Y la pulmonar, evidentemente, puede haber un problema del ventrículo o del mismo pulmón. ¿Ok? Que aumente la presión de la válvula. Así es sencillo. ¿Ok? Pero bueno, en este caso la hipertrofia excéntrica, como esta de acá, que es concéntrica, responde a cambios en la presión, la hipertrofia excéntrica responde a cambios de volumen. Volumen, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca, ¿ya? La insuficiencia cardíaca, el corazón, ¿has visto cómo te acuerdas la radiografía de todas de un paciente con insuficiencia cardíaca? Pero no es porque haya más músculo, sino esto básicamente, este músculo se va a disponer de manera paralela, ¿ok? Perdón, de manera en serie. Por eso es que el corazón lo ves grande, ¿ok? Para que albergue la mayor cantidad de sangre, la hipertrofia de tipo excéntrica. ¿Ok? Muy bien. Insuficiencia cardíaca. ¿Ya leíste?
Porque para lo que va a hablar otro en un momento tienes que leer primero qué es Frank Starling. ¿Para qué sirve Frank Starling? Y cómo está en relación Frank Starling con las variables o los determinantes del gasto cardíaco. ¿Cuál es el determinante del gasto cardíaco que está aumentado en insuficiencia cardíaca? Al inicio, precarga. Precarga tiene que ver con polemia. ¿Ok? Entonces, para poder justamente detener esto, existe la presión hidrostática del capilar. Entonces, la presión hidrostática del capilar, acuérdate que esas presiones que están entre el capilar y el intersticio, y lo que puedes acordar también el interno, yo me acuerdo, ¿okay? Ese es tu vaso, esto es el intersticio, y esto de acá es tu célula. ¿Ok? Este es el medio interno, porque hablamos de cualquier cosa que usted habla dentro de la célula. El intersticio es justamente aquel líquido que va a bañar la célula. Y está comprendido entre el líquido intravascular o el líquido extracelular y el líquido intracelular. Y tenemos el otro, que es el líquido intravascular. Entonces, ¿qué es lo que siempre te van a preguntar? Por ejemplo, en el grupo pasado, en el grupo anterior, estaba hablando de SICAD, diabetes insípida, de todo ello. ¿Ok? Porque lo que va a suceder es que estos dos, tanto el líquido intersticial como el líquido intravascular o plasmático, corresponden al líquido extracelular. Y lo que queda que líquido intracelular que está dentro de la célula. A partir de allí, tú ya sabes cuáles son los componentes del líquido extracelular y a partir de allí sabes cuál es el componente del líquido intracelular, así como el principal. ¿Ok? Entonces, esto de acá, ¿qué es el edema? ¿Te acuerdas el edema de origen cardíaco? ¿Cómo era el edema de origen cardíaco? ¿Durito o suave? Suave, ¿no? Tú ponías tu dedo, inclusive contabas el tiempo de que retornaba normal. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa en el edema de origen cardíaco? Y que lo diferencia del edema de origen nefrogénico, por ejemplo, que es el edema de tipo duro. ¿Te acuerdas de biología? El edema nefrogénico decía que era un poquito más duro, a diferencia del edema de origen cardíaco. Lo que pasa es que, evidentemente, para que las presiones del líquido por dentro del vaso y las presiones del intersticio tienen que estar, como todo en la vida, debe estar en equilibrio. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca? El primer parámetro que produce la insuficiencia cardíaca es aumento de la presión hidrostática del capilar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El líquido intravascular se fuga. Y si hay más líquido acá, la célula se va a desmatizar. ¿Ok? Y entonces tienes fuga de sangre, fuga de agua del líquido intravascular. Y eso produce la insuficiencia cardíaca. Entonces te pregunta, ¿cuál es el primer hallazgo de la insuficiencia cardíaca en relación con las variables de Frank-Starling? ¿Ok? Es el aumento de la presión hidrostática. Todo lo que estoy hablando acá se llama hemodinámica. ¿Ya? Que voy a olvidar eso. ¿Ok? Entonces, hemodinámica. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el edema de origen cardíaco y el edema de origen renal? Este de aquí se produce por aumento de la presión hidrostática del capilar glomerular. Glomerular es el de renal, de capilar, ¿ya? Y el aumento o mejor dicho, el edema de origen renal. ¿Ok? Como también sucede una fuga de la presión hidrostática del vaso, lo que hace el riñón es, ¿te acuerdas cuando, por ejemplo, el paciente con síndrome nefrótico no está desmatizado? ¿Por qué? Porque hay una disminución de la presión oncótica. ¿Pero qué presión oncótica? Del capilar. Entonces, ¿qué es lo que hace el intersticio? Que es de color verde, contrarresta justamente esta diferencia de presiones y así clínicamente ¿cómo se traduce?
Tú presionas, colocas el dedo, haces dígito presión y tienes poder negativo. ¿Ok? Porque hay una compensación entre la presión de las proteínas que se encuentran a nivel del intersticio, a diferencia del origen cardíaco, que simplemente hay fuga de agua, nada más. ¿Ok? Entonces, evidentemente, todo lo que les estoy diciendo de la parte hemodinámica cambia dependiendo del punto de vista de patología. Por ejemplo, en el shock séptico hay una disfunción cardiovascular. El paciente puede originar edema. ¿Ok? En el shock séptico, lo que predispone, por ejemplo, el dengue, ¿ok? Con el dengue hemorrágico, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Hay un aumento de la conductancia hidráulica, que es otra de las variables de base. ¿Ok? Entonces, como les vuelvo a decir, para poder entender esto es básicamente fisio, ¿ok? Que también está en tu guía, ¿ya? Y es parte del flujo laminar, ¿te acuerdas del flujo turbulento? Las variables que van a determinar todo ello, ¿ya? Eso es hemodinámico, ¿ya? En el dengue está aumentado, por ejemplo, hay un aumento de la presión de la conductancia hidráulica, ¿ok? Y que predispone a fuga del capilar. Hay un síndrome llamado síndrome de fuga del capilar, que puede originar también edema. ¿Ok? Entonces, ojo con esto, con el hemodinámico. Me dice que es un poquito tedioso, pero es importante entenderlo porque a partir de allí se origina el famoso edema. ¿Ok? Y edema es algo que sí se ha preguntado acá, se ha preguntado bastante edema. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Eso desde el punto de vista de anatomía, ya. El otro grupo, el grupo de que nos preguntaron si iba a venir embrio de nato de cardio, no venir, nunca ha venido por un escenario 1, ya. Embrio de nato, en el escenario 2 se ha preguntado sobre todo los shunts a nivel fetal, ductos venosos, ductos arteriales, carmen oval, todo ello, ya eso se ha preguntado. En el nato, en el escenario 1 se pregunta por lo menos hasta ahora. ¿Ok? Entonces, por esta parte, es un alivio porque es algo tedioso. ¿Han visto la parte de embriología? El aurícula deriva tiene un origen embriológico. El ventrículo tiene otro origen. La vena cava inferior tiene un origen. La aorta tiene un origen. Entonces, eso es también el memoria. Y no nos queremos enfocar tanto en memoria. ¿Ok? Muy bien. Otra de las cosas que quiero que sepan es parte de las complicaciones del postinfarto. Ya hemos hablado que justamente el origen de la placa arteriológica sucede en la técnica íntima, aunque hay otros videos que son muy importantes. Que también suceden dentro del infarto, que es una de las patologías que más se pregunta acá, infarto, son las complicaciones. Son debido a que las complicaciones se existen de manera inmediata, mediata y tardía. Una de las complicaciones mediatas tiene que ver o está en relación con la parte anatómica. ¿Ok? ¿Por qué? Nosotros tenemos 4 válvulas: cuspidia, mitral, aórtica y pulmonar. Todas tienen 3 hojuelas, excepto una, la mitral. La mitral solamente tiene 2 hojuelas. Todas las demás tienen 3 hojuelas. ¿Ok? Las hojuelas básicamente, si le tomo, bueno, voy a ir aquí, he visto que han tomado foto, liapli significa hojuelas. ¿Ya? Entonces, la válvula mitral en este caso tiene 2 porciones, o dos porciones, la parte anterior y la parte posterior, como pueden ver acá. ¿Cómo está compuesto las válvulas? O cómo las válvulas tienen rigidez, o cómo están fijadas justamente a través de las cuerdas tendinosas, que son el puente o el nexo de quién, del músculo papilar. ¿Qué es el músculo papilar? Son proyecciones nada más del ventrículo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser aquí lo importante? Estos músculos papilares evidentemente tienen que tener una irrigación. ¿Ok? Pero la diferencia está en qué o qué vasos van a irrigar al músculo papilar posteromedial y el músculo papilar anterolateral.
El músculo papilar anterolateral tiene doble irrigación, pero el músculo papilar posteromedial solo tiene una. El vaso que va a irrigar al músculo posteromedial, ¿ok? ¿Cuál es? Descendente posterior, ¿rama de quién es? De la coronaria derecha. Coronaria derecha en el 80%. Nosotros, porque acuérdense que dentro de la irrigación de la coronaria existe una dominancia. La predisposición de la dominancia en la mayoría de nosotros es la dominancia del lado derecho, ¿ok? Y en una fracción menor de la población mundial hay una dominancia por parte del lado izquierdo. ¿Quién da la dominancia? ¿Qué arteria da la dominancia? ¿Cuál? ¿Coronario o descendente? Descendente anterior. La descendente da la dominancia. Es decir, ¿cuál es el origen de la descendente? Ahí se dice paciente tiene una dominancia izquierda o una dominancia derecha. Pero eso ya es parte de un poquito más de especialidad todo ello. No se preocupe. Pero que concierne acá, la PDA o arteria descendente posterior que es rama de la coronaria derecha, ¿ok? Si se obstruye la coronaria derecha, ¿qué variables en el electrocardiograma yo puedo sospechar de una obstrucción de la arteria coronaria derecha? ¿Recuerdas? De 1, de 2, de 3, AB1, ABR, ABL, ABF, V1, V6. ¿Cuál de las 12? Derivadas del LKG. Otra pregunta que viene también son las colocar los electrodos. Tú como interno vas a tener que colocar electrodos. Qué vergüenza que no sepas. ¿Ya? Son de las preguntas que siempre vienen, porque acá, ¿dónde colocar los electrodos? ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué variables me permiten ver alguna afectación de la coronaria derecha? De 2, de 3, a B. ¿Por qué? No es memoria. La coronaria derecha, ¿okay? Una de las ramitas que va a la parte posterior es la descendente posterior, por la descendente posterior. Y mira qué cosa, la cara inferior. Algo que siempre preguntan, sobre todo en el examen, acá y todo ello, es la cara inferior, siempre preguntan. De 2, de 3, a B, ¿ok? ¿Qué arteria mira esto? La coronaria derecha, principalmente su rama, la arteria posterior, ¿ok? Pero supongamos tengas una placa, como hemos visto en la lámina anterior, una placa aterosclerótica, ¿ok? Que está obstruyendo tu vasito y que evidentemente no permite el paso de sangre, ¿ya? ¿Qué sintomatología podría tener el paciente cuando ingresa a emergencia y tiene una placa aterosclerótica que está obstruyendo la coronaria derecha? Las formas que vas a sospechar. ¿Ah? Arritmia. Arritmias. ¿Por qué arritmias? Por la irrigación. Acuérdate, uno de los vasitos de la coronaria derecha, además del descendente posterior, es una de las ramitas que van a irrigar a nodo sexual. ¿Ok? Entonces, si tú tienes un caso clínico, un paciente con trastorno del ritmo, tienes que sospechar que el probable vaso es la coronaria derecha. ¿Ya? Pero entonces, date cuenta, si te ponen paciente con antecedente de una placa aterosclerótica o tiene un infarto cuyo origen está en la coronaria derecha, ¿este músculo crees que probablemente pueda estar afectado? Claro. ¿Por qué? Porque simplemente tiene una irrigación por una de las coronarias. En consecuencia, una de las patologías que vas a ver dentro de las complicaciones inmediatas del postinfarto es ¿cuál? Ruptura del músculo papilar. ¿Qué músculo papilar? Posteromedial. Porque si no tienes sangre que está llegando al músculo papilar, se puede necrosar. Y esta necrosis pueda justamente romper la unión o el puente de unión que son las cuerdas tendinosas. ¿Y cómo va a estar la parte anterior? La parte posterior, perdón. Va a estar así, pues. No va a estar evidentemente fijado como debería estar. Y por lo tanto el músculo posteromedial es el que está más afectado frente a un evento aterosclerótico dependiendo del vaso. Lo que no sucede, por ejemplo,
con el músculo papilar anterolateral porque tiene doble irrigación. ¿Cuál es la doble irrigación? SX circunfleja, ¿ok? ¿Y cuál es el otro vaso? Que va a irrigar el músculo papilar anterolateral. ¿Ah? La arteria que más fluye, ¿cuál es? Otra de las cosas que se han preguntado es el orden de oclusión. Bueno, descendente anterior, coronaria derecha y circunfleja en ese orden. Mayor frecuencia a menor frecuencia. Otra de las cosas que se han preguntado. Hay un montón de preguntas que te he dicho. No te olvides del EKG, la secuencia del EKG, la secuencia de la coronaria, el músculo, los vasitos, ¿ok? La cavidad que más predispone o que está más predispuesta a lesionarse en un evento traumático, ¿ok? Muy bien. Sí. Va a suceder, puede suceder una necrosis, evidentemente, si se ocluye la coronaria derecha. Porque hasta que intervengan al paciente por los métodos que tú ya sabes, ¿ok? Evidentemente, ¿quién está irrigando este músculo? Nadie, porque solamente tiene un vaso. Hay diferencia del músculo anterolateral que tiene doble. Supongamos que se ocluye la más frecuente, la descendente anterior, está dando la irrigación que cosa compleja. La probabilidad de necrosis es inferior a comparación con el músculo papilar si se excluye la coronaria derecha. Esta es la correlación anatómica. Muy bien. Muy bien, antes de que venga el... esto de acá quiero que sepan también. ¿Ya? En la parte del infarto, ¿ya? En la parte del infarto, por ejemplo, la neumotecnia mona ya no existe, ¿ya? La neumotecnia mona es de los años de la pera, de los 2000 por ahí. ¿Ya? Para hacer una neumotecnia, evidentemente, hay muchas más, ¿ok? Creo que quedó un artículo de Estados Unidos, ¿ok? Y la nueva neumotecnia se llama Monarch Base. Es básicamente las primeras 6 letras que tú ves ahí, o perdón, 7, 1, 2, 3, 6, 7, es al inicio, al tratar a un paciente, acá, Monarch, ¿ok? Y el acrónimo donde dice BASIC es al alta, la terapia que tú le das al alta al paciente. Entonces, evidentemente, ¿qué te vamos a preguntar el mecanismo de acción de estos fármacos? Tú ya lo sabes, la mayoría, porque dices más. Ya sabes de aspirina, de clopidogrel, de todo eso. ¿Te falta qué cosa? Bloqueante. Te falta, bueno, la heparina ya lo sabes también. Morfina, ¿alguien sabe qué hace morfina? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué es la morfina? Es para el dolor. Es un opioide. ¿Cuáles son los opioides? ¿Te acuerdas? Porque todos usados seguro. ¿Algunos de aquí tienen clozapina como yo? ¿Nadie tiene clozapina? Es raro, entonces. Ya, yo uso cuando me duele algo, por ejemplo, tramadol, que también es un opioide débil. Tiene otro mecanismo de acción a diferencia de los AINES como el ibuprofeno, ketoprofeno, etc. Entonces, la morfina también interaccionará con los receptores opioides, que son mu kappa delta. ¿Ok? Entonces, hará acción a través del 1, tendrás que buscar. Ya. Pero, evidentemente, quiero que sepas que esto vas a encontrar en la gran mayoría de libros, pero existe un consenso y esto se utiliza. ¿Ok? Esto es del año 2021. Sí, 2021, 2021. No sé si habrá cambiado. Ok, alguno por ahí quiere buscar. Pero tienes que saber el mecanismo de acción de todos estos. Ok. El único que te falta tal vez. Es estatina. ¿Qué es la estatina? Dame un ejemplo de fármaco estatina. Es un fármaco muy usado. Y tú vas a tener pacientes que van a estar medicados con él. Tú no tanto vas a medicar a los pacientes. O de repente sí. Depende, sobre todo si trabajas en provincia.
el médico general, digo, hace todo, ¿ya? Lo cual no está tan bien a veces porque no está muy regulado, pero bueno. En algún caso, las estatinas, por ejemplo, ¿ok? ¿En qué interfieren? ¿En qué proceso metabólico interfieren las estatinas? ¿Qué harán las estatinas? Si ven por aquí atorvastatina, hay otro fármaco que también se llama rosuvastatina, ¿okay? Que es un poquito más caro, que da menos dosis, ¿ok? Simvastatina también hay otro, ya, pero todos los que terminan en estatinas son estatinas como tal, ¿ya? ¿Cuál es el mecanismo de acción de las estatinas, por ejemplo, la atorvastatina, que se ha preguntado? Inhibe el hidroximetil. HMG se va a reductasa. ¿Qué es HMG? Hidroximetilglutaril coenzima A reductasa, es una enzima. ¿A quién va a reducir? Porque su propio nombre lo dice. Hidroximetilglutaril coenzima A reductasa. ¿A quién reduce? No a la coenzima A, al hidroximetilglutaril. También se va. ¿Ok? Entonces, ¿dentro de qué vía bioquímica actúa el hidroximetilglutaril coenzima A reductasa? Para formar qué cosa. ¿Cuál es el principal componente, okay, de las placas ateroscleróticas? Colesterol. ¿Ok? Entonces inhibe la síntesis de mevalonato. A partir del colesterol se va a formar mevalonato. ¿Okay? Para ello tienen que recordar metabolismo lípido. ¿Ok? Entonces lo que hace las estatinas, en este caso rosuvastatina, simvastatina, que le damos a un paciente, no solamente se da por la hipercolesterolemia, también se puede dar en la terapia del infarto. ¿Por qué? Este es un esquema bonito de lo que sucede, ¿okay? Con lo que tal vez está sucediendo en bloqueo coronario que no lo sabes. Así se forma la placa aterosclerótica, como tú ves. Lo dice Fari Straight, es una misma imagen que está en tu Biblia. ¿Okay? El Fari Straight significa espía grasa, que es el primer hallazgo de las placas ateroscleróticas que se forman desde que somos niños. Ahí está tu McDonald's, ¿no? Esas cositas que comes, Burger King, rico, pero así lo transforma el cuerpo. Entonces, ¿qué sucede? Estas estrías grasas se van a pegar a los vasitos, como te dije, en túnica ínfima, ¿ok? Y cuando se pegan las estrías grasas forman ¿qué cosa? Radicales de oxígeno, o radicales libres de oxígeno, que son dañinos, ¿ok? Entonces lo que va a hacer estos radicales libres de oxígeno es producir microlaceraciones en los vasos sanguíneos. Y se producen microlaceraciones en los vasos sanguíneos. ¿Qué se activa? Coagulación no. ¿Cuál es la hemostasia primaria? La hemostasia primaria. ¿Ok? Y si tú tienes un daño constante porque sigues comiendo, sedentario, no haces deporte, no cambias de estilo de vida, se siguen produciendo microlaceraciones sucesivamente. ¿Ok? Y eso en algún momento, hasta que no fluya todo el diámetro del vaso, por toda la superficie del vaso, no origina síndrome. Pero ¿por qué te cansas cuando corres, si eres sedentario? Por eso. Entonces, date cuenta que foam cells significa células escumosas. ¿Qué es eso? Evidentemente, como tienes tu sistema inmune y tienes tu hemostasia primaria que está justamente evitando que esas microlaceraciones generen más daño, más sangrado, se forma el trombo inestable, que es la finalidad de la hemostasia primaria, y los foam cells o las células escumosas son los macrófagos. Porque los sitios de inflamación, acuérdate, el primer leucocito que llega, ¿cuál es? En el sitio de inflamación. Falla el neutrófilo. Es tu mejor amigo porque es el primero que llega. Pero el neutrófilo lo único que hace es fagocitar y destruir nada más. ¿Ok? Aunque ahora se sabe que es una célula presentadora de antígeno. Pero la célula presentadora de antígeno, en este caso, cuando llega al sitio de inflamación, es el macrófago. Entonces el macrófago lo que va a hacer es, además de presentar esto y llamar a más la producción de citoquinas inflamatorias, ¿cuáles son las citoquinas inflamatorias? La 1, la 2. 1, 6, 8,
más inflamación, sino también comerse, porque ahí está bota grasa y se forman en células. Entonces todo es un círculo vicioso. Si sigues comiendo por aquí, que está aquí, no tomas, ¿no? Ves TikTok media hora todo el día en tu cama, no te informes, todas esas cosas evidentemente es un ciclo vicioso que se va formando en tu vaso coronario y así en algún momento puede decir ¿qué quedas? ¿No? Entonces, eso también, por ejemplo, todo esto es cascada de eventos que sucedió hace 2 semanas en un Smart. ¿Han visto esa noticia? Un paciente, bueno, no un paciente, sino un señor estaba haciendo deporte en el barrio de Miraflores y falleció. Porque evidentemente lo que hace, ustedes saben que los finanzas, desde el punto de vista comercial, no hacen una monitorización de todos los pacientes. No sabe qué tipo de pacientes hay. Hay un paciente cardiópata que está haciendo press de banca de 100 kilos. No, pues no importa. ¿Ya? Entonces, lo que sucedió fue en la mañana, un adulto mayor, justamente tenía antecedentes de hipertensión arterial, diabetes y todos los factores de riesgo cardiovasculares mayores que tú ya conoces. Estaba haciendo como loco ejercicio. Entonces, lo que me contaron, porque no estuve allí, fue que este caso falleció y no lo auxiliaron. Lo básico que deberían hacer, por ejemplo, los traders y todo esto, saber RCP. Lo básico que deberían hacer. Pero nadie lo tocó. Y fue ahí. No, entonces, por esa razón, yo fui al gimnasio y estaba sacado. Todo el día porque falleció este señor. Entonces, date cuenta lo importante que hay que saber es acá. Y si tienes RCP, por ejemplo, esa maquinita que usualmente suele suceder en los centros comerciales, ¿no? El desfibrilador. ¿Qué tipo de ritmos son desfibrilables? Esta clásica de cardio. ¿Ah? Taquicardia ventricular y ¿y? Taquicardia ventricular y ¿qué ritmos son desfibrilables? Ventricular. ¿Cuáles son los ritmos no desfibrilables? Actividad eléctrica sin pulso y pero ¿qué es lo que hace esta maquinita de acá? Pones los dos pegamentos y detecta el ritmo. Y el ritmo desfibrilable te desfibrila y luego te dice inicia RCP, ¿no? 30, 2, 5. RCP de alta calidad. Esta señal es lo que tiene que poner en el cuerpo. Entonces eso es lo que se debió hacer. Pero diría un poco ¿ok? Muy bien. ¿Qué acaba la clase? Ya bueno. Todo esto de anato que les acabo de decir, no necesitan ver absolutamente nada más. Es decir, por su cuenta queda qué cosa ver. Física. ¿Ok? Algo que siempre viene en fisio esta famosa curva de presión-volumen. ¿Ok? La curva de presión-volumen, y esto te voy a preguntar porque vas a acordarte que va a venir esta misma imagen, o evidentemente sin nombrecitos, en el examen parcial. Bien. ¿Ok? Lo que tienes que saber acá que el punto A es el volumen al final de la sístole, volumen de lo sistólico. El volumen, o el punto, mejor dicho, el punto B, es el volumen al final de la diástole, o el volumen del diastólico. La diferencia de ambos, del diastólico más del sistólico, es igual al volumen sistólico. ¿Ok? Lo que ha venido es, por ejemplo, te daban el puntito y estaba correlacionado con un número, porque el eje X, acuérdate del colegio, ¿no? Acuérdate en el nido nos enseñaron qué cosa. Eje X y en el eje Y. ¿No? En el nido, en el eje X está el volumen y en el eje Y está la presión. ¿Ok? Entonces, ¿qué formato de preguntas ha venido? Vale. Por ejemplo, la diferencia entre el punto B que tú ves allí y la diferencia del punto A, es decir, hay el volumen sistólico. Es lo más fácil. Pero por ejemplo, a ver, dime, ¿dónde está el tercer periodo cardíaco? ¿Ah? ¿En el punto A?
¿Qué es el tercer ruido cardíaco? ¿Cómo se produce ese ruido cardíaco? Contracción. Cierra la válvula. ¿Para qué? ¿Guarda? Inmediatamente después, cuando se apertura, dice la válvula mitral. El tercer ruido cardíaco es el llenado ventricular rápido. ¿Ya? Entonces, cuando comienza a llenarse el ventrículo, porque todo lo que tú ves allí es el ventrículo izquierdo, ¿no? El ventrículo izquierdo es el que más se estudia, porque es el de circulación sistémica. ¿Ok? Entonces, el tercer ruido cardíaco estará inmediatamente después, porque es el llenado ventricular rápido. Aquí el ventrículo se está llenando. Todo esto es justamente la fase de llenado, parte de la diástole. ¿Ya? Otra de las cosas claves para poder saber, divides de la raya hacia abajo es la diástole y de la raya hacia arriba es la sístole. Entonces a partir de allí tú ya tienes las fases. Contracción isovolumétrica y la fase de eyección que está por acá son fases de la sístole. Por eso en la fase de la diástole, la relajación isovolumétrica y la fase de llenado, con sus periodos llenado rápido y llenado lento. ¿Ok? Otra de las fases del ciclo cardíaco es, por ejemplo, la contracción auricular, que es motivo del cuarto ruido cardíaco o de galope cardíaco. ¿Siempre es patológico este ruido? Sí. ¿Siempre? No, ya. Hay situaciones fisiológicas, por ejemplo, los ancianos. Y otra de las cosas que he venido es cambios fisiológicos cardiovasculares en los ancianos. En los ancianos suceden muchísimos cambios cardiovasculares. Uno de ellos, por ejemplo, hipertensión. ¿Por qué los ancianos están más predispuestos a la hipertensión? ¿Sucede algo con los vasos? Se vuelven más rígidos. No. Hay un fenómeno llamado, que te enseñaron en tu academia, la hipertensión arterial sistólica aislada del anciano. Se produce porque una de las causas de la hipertensión arterial sistólica del anciano es la calcificación de la túnica media. ¿Te acuerdas de la túnica media? Ya, se llena de calcio, proceso normal de los ancianos. ¿Ok? Otra de las patologías que puede poner la hipertensión sistólica del anciano es la arterioesclerosis de Monckeberg. ¿Ok? Otra de las causas también. ¿Ok? Otro cambio cardiovascular fisiológico que sucede en los ancianos, producto del envejecimiento, es una calcificación de la válvula aórtica. Eso siempre lo hemos preguntado. ¿Ok? La calcificación de la válvula aórtica. Por lo tanto, la válvula aórtica se hace más dura. ¿Ok? Y el ventrículo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ganar más fuerza para vencer esa válvula aórtica. ¿Ok? Y así hay muchísimos cambios. Muy bien. Entonces, a partir de aquí, lo único que tienes que hacer es correlacionar esto con los determinantes del gasto cardíaco. ¿Cuáles son? Recarga, carga y contracción. ¿Ok? Por ejemplo, aquellos que juegan con la precarga hemos visto los nitratos. ¿Ok? Disminuyen la precarga. Otro grupo farmacológico que disminuye la precarga, los YECAS y los ARA2. Pero para poder saber el efecto que producen los YECAS y los ARA2, lo que tienes que hacer es primero conocer qué cosa, el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que regula la presión arterial a largo plazo. Otra de las cosas que se ha preguntado es los efectos fisiológicos de la angiotensina 2. Siempre se pregunta eso. Siempre. ¿Ya? Entonces tienes que saber. Un fármaco que, por ejemplo, aumente la contractividad, algo que siempre se ha preguntado, también la digoxina. ¿Ok? El target de la digoxina es la bomba sodio-potasio ATPase del cardiomiocyto. ¿Ok? La digoxina produce inotropismo positivo y cronotropismo negativo. ¿Ok? Mediante diferentes mecanismos. Pero para poder entender ello, tienes que primero saber contracción muscular cardíaca. Esta imagen acá
Si tienes una foto, y aquellos que utilizan la inteligencia artificial y pagan por la inteligencia artificial, lo que puedes hacer es, subes la foto, explícame esta imagen en detalle. Tengo un examen de fisiología de seminario 1 con doctor Ciego de otro bar. Y la inteligencia artificial nos notifica a nosotros que tú estás subiendo esta imagen y lo que te hace la inteligencia artificial es que te explica, como si fuera un niño de 5 años. Por eso te digo que toma la foto, lo subes a la inteligencia artificial y dices, oye, explícame. Que ahí te va a explicar paso por paso. ¿Ok? Eso es un hack, que les acabo de decir. Muy bien, entonces lo que ves allí evidentemente es la contracción del miocito. Esto de aquí es diferente de la contracción muscular esquelética, no es lo mismo. Por ejemplo, una de las diferencias es, en la contracción muscular esquelética, el calcio cuando entra, el calcio hace toda la chamba, todo el efecto. En cambio, en el corazón, el calcio no alcanza. Cuando entra el calcio, ¿qué induce? A más liberación del calcio en la retículo endoplasmática. Una de las diferencias. Otra de las diferencias, por ejemplo, el potencial de acción en el músculo esquelético despolariza al sarcolema, que es aquella malla que recubre toda la fibra. En cambio, ¿ok?, en el cardiomiocito, el potencial de acción viaja entre cardiomiocito y otro cardiomiocito a través de las uniones GAP o las uniones GAP-YAP. Otra de las diferencias. ¿Ok? Entonces esa cosita hay que saberlo. Mira, por ejemplo, esta bomba, sodio potasio. ¿Ok? Esta bomba sodio potasio, como te voy a decir, es target, ¿ok?, de la digoxina, que es un cardiotónico o un digitálico, ¿ok?, que produce neutrófilos positivos y neutrófilos negativos. Aquí, por ejemplo, hay otro target, acá, en la cerca. También en músculo estriado esquelético sucede eso. Pero en el corazón, ¿qué proteína regula la cerca? Con la bomba cerca, con la bomba calcio ATPase. ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llama el hijo de picapiedra? Lambam, ¿me acuerdo? Fosfolambam. Ok, así me acuerdo. ¿Qué es lo que hace el fosfolambam? Normalmente, fisiológicamente. ¿Cómo regula el cerca? ¿Qué es lo que hace con el cerca? ¿Ah? Inhibe el cerca, fisiológicamente. ¿Ok? ¿Cuál es la función del cerca? Meter calcio. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede en la activación del sistema nervioso autónomo? Por ejemplo, adrenalina, noradrenalina, para mejorar, por ejemplo, imaginemos el señor, ¿ven? Que está en descanso, que no sé quién será, pero por ejemplo, lo que sucedió en el evento que te comenté de Smart. Se activó su sistema nervioso simpático cuando estaba haciendo ejercicio. ¿Ok? Entonces, la adrenalina en este caso va con su receptor en los vasos sanguíneos alfa y en el nódulo auriculoventricular beta, principalmente beta 1. Entonces, evidentemente lo que va a hacer su corazón es bombear más por este efecto adrenérgico. ¿Qué es lo que va a hacer el efecto adrenérgico? Lo que hace el fosfolambam es lo inhibe, para que sí el calcio recapture, la cerca recapture el calcio del citoplasma y lo meta al retículo sarcoplasmático, a la casita. ¿Para qué? Para que así mejore la contracción y favorezca la relajación. Eventos cruciales que necesitas, por ejemplo, en el ejercicio. ¿No? Entonces, date cuenta de la correlación desde el punto de vista fisiológico con el punto. Desde el punto de vista normal, en los quehaceres, etc., con la parte fisiológica como tal. ¿Ok? Esto es ciencia básica. ¿Ok? Entonces, para poder ir en la misma onda que yo estoy hablando, necesitas primero saber bien qué eventos suceden acá, para poder entender cómo cambia en el ejercicio, cómo cambian las patologías, cómo cambian los fármacos, ¿ok? Y así sucesivamente. ¿Ok? Muy bien, yo me cansé. Acá también hay otro target, por ejemplo, de una patología, los canales de renodina.
Eso venía sobre todo en escenario 2, que es la famosa hipertermia maligna. ¿Ok? Producto de usar succinilcolina. Pero no ahí en el corazón, sino sobre todo en el músculo esquelético. Porque las contracciones que tú vas a leer del músculo esquelético estriado y el músculo estriado cardíaco son muy similares.